porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En aquella última noche nadie lo esperaba. El maestro dijo: «Cuánto he deseado de celebrar con vosotros esta Pascua, justo esta Pascua. Porque en esta Pascua Dios el Padre iba a iniciar, a revelar, a dar a conocer el nuevo pacto. Ese pacto que Él había prometido a través del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, no como el primer pacto bajo la ley, cuando Dios el Padre envió a Moisés y a su hermano Aarón a Egipto. A los 430 años, el pueblo de Israel, que al principio probablemente con 72 personas llegó a Egipto, ahora eran aproximadamente casi 3 millones, hombres, mujeres, niños. El faraón lo estaba esclavizando porque no había conocido la gracia y el favor que Dios había dado a través de aquel hombre que el faraón antiguamente le llamó Safenat Paneah. José en Egipto fue llamado Safenat Paneah. Dios el Padre trajo salvación, trajo comida, provisión para toda la tierra de Egipto. Pero este faraón se había olvidado de esa bondad, como mucho en nuestras vidas. Detrás que le has ayudado, que le has dado todo lo que necesita, muchas veces se olvidan de lo que hiciste. Pero Dios no. Dios tiene un libro. En el profeta Malaquías dice que tiene un libro que se llama el libro de las memorias. Dios lo escribe todo, el Padre. A Él no se le pierde nada. Todo lo que has hecho por fe y por amor a Jesucristo, todo lo que has hecho por amor a tu próximo, antes o después, viene una recompensa. Ahora, no esperes la recompensa de la persona a quien tú le ayudaste. Así no funciona. Tú siembras en una persona y es otra persona la que te trae la recompensa. En Australia, el pueblo de los aborígenes, ellos tenían una arma, una forma de cazar. Hay un palo que ellos tienen que se llama boomerang. Y el boomerang hay que saber lanzarlo. Yo me compré uno y no es tan fácil. Con ese boomerang, incluso pájaros en el mismo vuelo se pueden cazar. Y cuando tú coges el boomerang, lo lanzas en una dirección y luego da un círculo y viene de otra dirección. Así es la bendición. Tú lanzas la bendición y tu ayuda, tu amor, tu cariño en una dirección y nunca esperes lo mismo que el boomerang que venga de la misma dirección. Siempre viene de otra dirección. No hay nada en esta vida que tú has hecho. No hay ninguna razón que te amargues. No hay ninguna razón que te enfades por la bondad que has hecho. El que siembra en el Espíritu cosecha en el Espíritu, dice el Señor. Todo lo que has sembrado, el amor, el cariño, la atención, el respeto, todo lo que has sembrado, antes o después, lo vas a recuperar como una gran cosecha. Sembraste poco, vas a cosechar mucho. La cosecha siempre es más grande que la siembra.
Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos. Dios hizo un pacto con Abraham, con Jacob, con Noé. Hizo diferentes pactos. Pero este pacto era el pacto con un pueblo completo. Todos los otros pactos eran pactos con personas individuales. Pero este pacto era con el pueblo de Israel. Dios el Padre le prometió a Abraham descendencia, mucha descendencia. Pero todo eso 430 años antes que se mencione la ley, esa ley que fue dada por Moisés. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios el Padre, Él dio los estatutos, las leyes, y dijo, y todo aquel que haga y cumpla completamente esto, él vivirá. Pero nadie lo cumplió, nadie. Incluso dice la Biblia en Hebreos capítulo 7 que la ley no terminó y no llevó al fin y no cumplió nada. Pero Dios el Padre, cuando el tiempo se cumplió, dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él nació bajo la ley. La ley de Dios, tenéis que saber, es perfecta. Como dice Salmo 19, versículo 7. Como lo dice la carta a los Romanos capítulo 7, la ley es perfecta. Pero en Romanos 8, versículo 3 dice, lo que para la ley era imposible por la debilidad de la carne. Los 10 mandamientos son perfectos. Los 613 mandamientos del Antiguo Testamento son perfectos. Pero hay un problema. Cuando esos mandamientos perfectos se encuentran con mi vida convierte esos mandamientos que normalmente iban a traer vida, por la naturaleza de nuestra carne, lo bueno que fue enviado en nuestra carne produce lo malo. La ley es perfecta, pero cuando se encuentra con el ser humano, esa ley perfecta, por la carne del ser humano, como dice Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley, por la debilidad de la carne, Dios el Padre lo envió y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo en la semejanza de la carne. El cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo, todo el ser de Jesucristo, era por primera vez la ley perfecta de Moisés se encontró con el hombre perfecto. Jesucristo es el único. Nunca jamás antes ni después nadie ha sido como Jesucristo, nadie. Jesucristo es el único santo. Y Él, por amor a nosotros, como dice en Juan capítulo 17, Padre, yo me santifico para ellos. Jesucristo se santificó para nosotros. Cuando el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, Jesucristo es el Verbo. Y cuando vino la encarnación, no hay ninguna reencarnación. Una reencarnación no existe. Solo existe una vez, solo una única vez. En todo el micro y el macrocosmos, en todo el universo, en todas las galaxias, en todo el tiempo, entre todos los seres humanos, solo hubo una encarnación, una sola. ¿Cuándo fue? Cuando un ángel del cielo, del eterno Dios, Adonai Elohim, Yahweh Jehová, o como le llames,
el creador del micro, del macrocosmos, cuando Él envió a su Hijo, al Mesías, al preexistente Jesucristo, cuando vino y allí en Nazaret había una jovencita llamada Miriam. Nosotros le conocemos con su nombre en español, la Virgen María. Aquella jovencita, cuando vino la sombra del Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35, en esa sombra estaba la semilla de la palabra, que se iba a juntar en el cuerpo de la Virgen María, Dios y el hombre, en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo era completamente hombre de naturaleza, absoluto, pero era Dios de identidad. Para salvarnos, no pudo venir alguien que se parezca a nosotros. No. Tenía que venir alguien justamente como nosotros. La carta de los Hebreos, capítulo 2, nos lo dice. Dice que porque los hijos, en capítulo 2 dice, porque los hijos eran partícipe de la carne, de la sangre, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo vino en la carne, todo espíritu, toda persona, toda religión que no confiese que Jesucristo vino en la carne, la Biblia dice, ese es el anticristo. Jesucristo vino en la carne. Él vino en el cuerpo. Él no se disfrazó de hombre. No. Él no se vistió de hombre. No. Él era hombre. Tanto fue hombre que es llamado Bar Adama o Ben Enash en arameo y en hebreo, el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, era hombre completamente. Es un misterio. El Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios sin principio, sin fin, ahora en el cuerpo de una virgen, de repente, Dios, hombre, entre nosotros. Un bebé, 40 semanas de embarazo aproximadamente, un bebé, Dios en un bebé. Imagínate, ni el diablo se lo podía creer, porque jamás el diablo ni los demonios podían creer que el Señor es tan humilde que empezó a vivir como un bebé en esta tierra. Él vivió 33 años y medio aproximadamente en lo que hoy conocemos como Israel. Él nació en un pueblo pequeño, a poca distancia de Jerusalén, en Belén, así le llamamos en español. Bet-Lehem, Bet, es hebreo, significa casa. Lehem es pan, en la casa del pan. El pan del cielo nació en la casa del pan, en Belén, en Bet-Lehem. Luego estuvo en Jerusalén, sus padres huyeron con él a Egipto, regresó, se fueron a vivir a Nazaret y allí estuvo
hasta la edad de 30 años. Tienes que imaginarte que los 30 años antiguamente no son como hoy. La gente antiguamente no vivía tanto tiempo. Si una persona vivía 60, 70 años, ya era muchísimo. Y si pasaba los 80, ya era un milagro. Hoy en día tenemos posibilidad de alcanzar una edad que no nos podemos imaginar. 30 años, no estaba casado, vivía todavía en casa. Su papá, el carpintero Joseph, parece que ya había fallecido. Y de repente se oyó una voz en el desierto de Judea. Una voz clama en el desierto: preparad el camino de Adonai. Era el primer profeta que a los 400 años, verdaderamente enviado por Dios, habló. Habían otros que dijeron que eran profetas, pero eran falsos profetas. Pero el último profeta de la ley fue enviado. Con Juan, con Johanan, se terminó el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento. Porque ahora había venido Dios personalmente a la tierra. Jesucristo es Dios. Él no solo es un profeta, no. Él no solo es un maestro, no. Él no solo era una buena persona, no. Él es Jesús Christos, Hios Theos Soter. Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Y Él vino como Cordero de Dios. Él vino para iniciar el nuevo pacto. Y como Dios el Padre, para ese nuevo pacto, el nuevo pacto, que lo podemos leer como Jesucristo lo inició en Mateo capítulo 26, 28, Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20, el nuevo pacto. Luego la carta de los Hebreos nos habla y nos dice que el nuevo pacto es el mejor pacto porque tiene mejor promesas. Pero para hacer ese mejor pacto, Dios el Padre ahora no iba a usar la sangre de los animales inocentes. Ahora iba a usar la sangre de otro inocente, de un hombre. Era la sangre de Jesucristo. Era el cuerpo de Jesucristo, era la carne de Jesucristo. En la carta de los Hebreos podemos leer, como dice la Biblia, que Jesucristo, capítulo 7, versículo 22, dice que estamos bajo mejor pacto. Jesucristo es fiador de un mejor pacto. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros estamos bajo un pacto? Quiero que sepas una cosa. Dios el Padre tiene un pacto con el pueblo de Israel. Ni Stalin, ni Adolf Hitler, ni Himmler, ni ningún campo de concentración, ningún pogrom, nada pudo terminar con este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el Eterno, ha puesto su mano sobre ese pueblo. Que no siempre hacen lo correcto es otra cosa. A ti y a mí no nos importa. Ellos tienen un pacto con Dios. ¿Y tú y yo?
lo dejamos en la mano del Señor. Que el Señor se preocupe. Para eso tú y yo tenemos bastante pecado. En vez de criticarle a ellos, ponte delante del espejo y obsérvate a ti mismo. Dios el Padre hizo un pacto con Israel, pero Dios el Hijo, Jesucristo, lo hizo con nosotros. El Padre eligió Israel. El Hijo, Jesucristo, eligió a los gentiles. La Biblia nos dice, en Hebreos capítulo 7, que tenemos un mejor pacto. Ese mejor pacto vino a nosotros con las mejores promesas, confirmado con la mejor sangre y ganado con el mejor sacrificio. Todo eso lo podemos leer en la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos capítulo 7, 19 dice que la ley no pudo hacer las cosas perfectas. La gracia sí. Todo cristiano, seas católico, evangélico, seas ortodoxo, anglicano, seas adventista, bautista, todos los cristianos, los verdaderos cristianos, son aquellos que creen que el único Salvador, el único que te puede perdonar, el único que te puede salvar y el único que dio su vida por nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo verdadero cristiano cree que Jesucristo es Dios y hombre. Pero todo verdadero cristiano también cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En algún momento, como ya lo he hecho en diversos momentos, di una enseñanza sobre esa palabra que no aparece en la Biblia, pero que nos describe las cosas muy bien, que se llama la Trinidad de Dios. Luego, si queréis, os puedo enviar ese mensaje también juntamente con con el mejor pacto. Pero todo cristiano cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero sabe que se tiene que bautizar. Creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Creemos en la resurrección entre los muertos, en el juicio final, en una nueva tierra, nuevo cielo. Todo lo que dice la Biblia. Pero también todo verdadero cristiano celebra la Santa Cena. El momento cuando Jesucristo, como judío, estaba celebrando el Pesaj aquella noche. Jesucristo, como judío, cumplió la ley para explicarnos la gracia. Todos los cristianos están bajo la gracia. Lamentablemente, algunas veces muchos de nosotros tienen la tendencia para ser legalista, religioso, sin gracia en su vida. Están bajo la gracia, pero actúan como judíos, como religiosos, intentando de cumplir los mandamientos. Querido oyente, tú como cristiano, yo como cristiano, estamos bajo la gracia. Tú y yo no estamos para cumplir mandamientos. Porque la ley nos convirtió en esclavos, pero la gracia nos convirtió en hijos. Tú y yo tenemos una relación por la gracia de Jesucristo con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y eso se llama la comunión del Espíritu Santo. Algunos dirán, sí, pero pastor, tenemos que vivir en santidad. Claro,
y tenemos que enseñar a las personas a vivir en santidad. ¿De verdad tú lo vas a hacer? Si tú por la gracia fuiste salvado. Queridos, todo lo que no viene de la gracia es ley. Y como dice Galatas 5, versículo 4, el que quiere cumplir la ley cae de la gracia. Se aparta de la gracia. Toda persona que vive bajo la gracia, ¿tú te crees honestamente que esa persona quiere pecar? Por el amor de Dios. La gracia de Jesucristo trae tanta luz, tanta pureza, tanta santidad a nuestra vida que provoca el deseo de vivir en el temor de Dios en santidad. Nadie que de verdad vive bajo la gracia usa la gracia para vivir en pecado. Eso es stupid. Eso no existe. Cuando un cristiano, cuando una persona, cuando un pecador recibe el perdón de los pecados, cuando Dios el Padre nos purifica, nos perdona, esa sensación de pureza, pregunta, ¿esa sensación de pureza provoca en ti el deseo de ensuciarte de nuevo? Por el amor de Dios, claro que no. Todo cristiano vive bajo la gracia de Jesucristo. La gracia es esto, que todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Por su gracia, Jesucristo nos regaló la santidad. Él nos regaló la justicia. Él nos regaló el acceso al Padre. La gracia es que todo lo que el ser humano con su propio esfuerzo no lo consigue, todo eso Dios el Padre nos lo regala por confiar en Jesucristo. Y en la carta de los Hebreos, el Espíritu Santo de Dios, porque la carta de los Hebreos no sabemos quién fue usado para escribirla. Algunos dicen Pedro, otros dicen Apolos, algunos dicen Prisca, otros dicen apóstol Pablo. Honestamente no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, que esa carta nació en el corazón del Espíritu Santo. En la carta de los Hebreos, no importa quién la escribió, lo importante para quién fue escrita, que es para nosotros. El Espíritu Santo nos revela lo soberano, lo mejor, que es el pacto bajo la gracia del Señor Jesucristo. Solo la carta de los Hebreos nos habla, juntamente con Isaías capítulo 16, versículo 5 en hebreo, nos habla del trono de la gracia. En la carta de los Hebreos podemos leer que dice de Jesucristo que tiene mejor nombre y que nosotros tenemos mejor esperanza y que tenemos mejor pacto y que Jesucristo tiene mejor ministerio y para nosotros hay mejor promesas y que la vida de Jesucristo fue mejor sacrificio y que nosotros tenemos mejor herencia en los cielos, que tenemos en el cielo mejor patria, que vamos a tener una mejor resurrección. Y en la carta de Hebreos dice que el Señor ha preparado para nosotros mejor cosas. Y ahora sujétate. Y que la sangre de Jesucristo habla mejor. Y en Hebreos capítulo 7 habla que Jesucristo tiene el mejor y nuevo sacerdocio. Porque la Biblia en la carta de Hebreos dice que si cambia la ley, cambia todo. Jesucristo no podía ser sacerdote según la ley, porque según la ley
los sacerdotes, venían del cuarto hijo que tuvo, o mejor dicho, uno de sus hijos que tuvo Jacob, que es Levi, los levitas. El cuarto hijo se llamaba Judá, y de ahí vino el rey David. Luego el rey Salomón, y con el tiempo el rey Jesucristo. Pero el cuarto hijo, llamado Judá, no tenía que ver nada con el sacerdocio. Todo eso fue entregado a la tribu de Levi. Jacob tuvo 12 hijos. El primero se llamaba Rubén, uno de ellos se llamaba Levi, y de ahí vienen los levitas. A ellos le fue dado el sacerdocio. Pero David, que no venía de esa tribu, él no tenía ningún derecho a ponerse el efod, la ropa del sacerdote. ¿Pero qué hizo? Varias veces en su vida. David, en un momento cuando era perseguido, bajo mucha presión, lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 30, él le pidió al sacerdote que le diera la ropa del sacerdote. Y David se puso la ropa del sacerdote, que no tenía derecho para ponérsela. Se puso la ropa del sacerdote para orar delante del Señor. Y el Señor no reprendió a David, a lo contrario, le habló y le dijo lo que tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían el ministerio, pero David tenía la relación. Y luego, cuando viene Jesucristo, la Biblia le llama el sumo sacerdote, no como Caifás o Ananías o Aarón o otro. No. Jesucristo era el sumo sacerdote y es el sumo sacerdote según aquel hombre llamado Melquisedec, que interesantemente se acercó a Abraham con pan y vino en Génesis 14. Y como Jesucristo, prometido en el Salmo 110, que es el pasaje del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento, cuando tú lees la Biblia, te darás cuenta que el Salmo 110 es el pasaje del Antiguo Testamento más veces mencionado en el Nuevo Testamento. Y ahí habla del sumo sacerdote Melquisedec. Jesucristo es el sumo sacerdote según aquel rey de Salem a quien Abraham le dio los diezmos. La carta de los Hebreos dice que hoy todavía el rey Melquisedec, Jesucristo, recibe los diezmos en el cielo. Tú los das en la tierra, pero Él los recibe en el cielo. Cuando Jesucristo, en la tierra, en aquella noche, como judío, celebró el Pesach, la Pascua, la memoria que el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando Él está celebrando la Pascua, el Pesach, en la última noche, como Él era y es el rey y el sacerdote, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Jesucristo no habló de la ceremonia de los levitas, sino Él tomó pan y vino, como Melquisedec en el Antiguo Testamento, y Jesucristo, el verdadero Melquisedec, durante la comida cogió pan, lo partió
y se lo dio a los 12 apóstoles. Melquisedec en el Antiguo Testamento se lo dio a Abraham. Jesucristo a los 12 apóstoles. ¿Sabéis por qué? Porque los 12 apóstoles, mejor dicho, los 11 apóstoles, quitando a Judas, y a nosotros, Melquisedec en el Antiguo Testamento le dio el pan a ese hombre de fe. Pero Jesucristo le dio su cuerpo, su pan, a la descendencia de Abraham. Y Melquisedec le dio vino a Abraham. Jesucristo lo mismo. Le dio la copa del nuevo pacto a la descendencia de Abraham. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos en el mismo acto celestial del pacto. La Santa Cena no es solo simbólicamente, la Santa Cena es impresionante el poder, la autoridad, la profundidad, la bendición que tiene. Y cuando nosotros comemos el pan, somos partícipes del cuerpo de Jesucristo, que a la misma vez es su iglesia. Y su sangre, esa poderosa. La sangre de Jesucristo fue tan importante que la Biblia nos dice, si tú lees en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, cuando dice ahí, tened cuidado de vosotros mismos y de la grey, en cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Y ahora oye, para apacentar la iglesia del Señor, algunas escrituras dicen de Dios, del Señor de Dios, que Él mismo, dice, se la compró, que realmente la compró con la sangre propia suya que estaba en su Hijo. La sangre de Dios. Déjame explicarte una cosa. Jesucristo no tenía el código genético de sangre de María. Todo médico, lo que yo te voy a explicar ahora, lo va a explicar mucho mejor que yo. Cuando una mujer se queda embarazada, entonces el bebé puede tener un grupo sanguíneo que no es compatible con el grupo sanguíneo de la mamá. Es importante que si tienes un accidente, si tienes una operación, si te dan infusiones de sangre, tiene que ser el mismo grupo, compatible. Y hay grupos de sangre que son incompatibles, no se llevan bien. Existe normalmente, son 4 grupos sanguíneos, normalmente es A, B, AB, y hay otra que se llama 0 o negativo, le llaman. Pero esos 4 grupos de sangre también hay un factor que se llama resusfactor. Un médico te lo puede explicar mejor que yo. Que son 8 veces se puede dividir otra vez esa sangre. No sé cómo explicarlo en español. Lo lamento. De todas formas, hay 4 grupos sanguíneos. 4. Ok. Y cuando un hombre niega ser el padre de un bebé, tiene una relación con una mujer y luego niega que es el padre, es muy fácil reconocer si es el padre, tomándole un poco de sangre al bebé y el padre un poco de ADN. Entonces sabe muy bien si es el hijo. Y ahora mira, Jesucristo en su sangre llevaba el ADN del Padre. Por eso era tan peligroso. Si Jesucristo hubiera pecado, déjame explicar una cosa. El otro día un joven me preguntó, pastor, ¿pero Jesucristo podía haber pecado?
Claro. ¿Existía la posibilidad que podía pecar? Me preguntó. Dijo, sí. Porque si no hubiera existido la posibilidad que Jesucristo peque, no estamos salvos. La razón por que tú y yo estamos salvos, le dije, es esto. ¿Pudo Jesucristo pecar? Sí. ¿Pero Jesucristo pecó? No. ¿Fue Jesucristo tentado? Sí. ¿Pero Jesucristo pecó? No. Siempre existía la posibilidad que Jesucristo podía haber pecado. Si hubiera pecado una única vez, su sangre, espiritualmente hablando, la sangre del Padre, en el Hijo, se hubiera contaminado y Satanás hubiera tenido acceso a todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso fue un momento tan peligroso, entre comillas, para el Padre en el cielo, cuando puso todo el poder en su Hijo. Si su Hijo Jesucristo hubiera pecado, Satanás hubiera recibido toda la autoridad, no solo del primer Adán, del primer hombre, sino también del segundo, y ya lo hubiéramos embarrado para siempre. Pero Jesucristo nunca conoció el pecado. Por eso, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder. El cuerpo de Jesucristo, la carne tiene tanto poder. Por eso la Santa Cena tiene tanto poder. Cuando participas en la Santa Cena, participas del único cuerpo humano que jamás se sometió al gobierno de Satanás. Jesucristo era y es el único santo. Y su santificación nos santificó. Y su justicia nos justificó. Y su vida nos avivó. Todo está concentrado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, la carta de los Hebreos dice que Jesucristo tiene mejor nombre. Hebreos 1:4. Hebreos 7:19 dice que tenemos mejor esperanza. Hebreos 7:22 nos habla de un mejor pacto. Nosotros tenemos el pacto bajo la gracia. Pase lo que pase, los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia jamás se va a apartar de nosotros. Hebreos 8:6 nos habla de mejor ministerio, de mejor pacto, de mejor promesas. Hebreos 9, versículo 23 nos habla de mejor sacrificio. Hebreos 10:34 de mejor y perdurable herencia. Hebreos 11, versículo 16 nos habla de mejor patria. Hebreos 11, versículo 35 nos habla de una mejor resurrección. Hebreos 11, versículo 40 nos habla de las mejores cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y Hebreos 12, versículo 24 dice que Jesucristo es mediador del nuevo pacto y la sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Queridos, estamos bajo el mejor pacto, el pacto bajo la gracia. La gracia que te purifica, te santifica, te perdona, y la gracia que provoca en ti la naturaleza de no contaminarte con cosas perversas. La gracia de Jesucristo es su vida en nosotros, su gracia sobre nosotros, su corazón en nosotros, su espíritu en nosotros, su reino con nosotros. Su papá es nuestro Padre. Cuando Jesucristo resucita, dice: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Querido oyente, tú y yo vivimos bajo el mejor pacto, porque Jesucristo hizo mejor sacrificio.
tenemos mejores promesas, mejor ministerio, mejor herencia, mejor cielo, mejor patria, mejor resurrección. Todo mejor. En un Nuevo Testamento todo es mejor. Por eso te espera una vida mucho mejor. Como dice el profeta Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. No importa qué gobierno viene, qué gobierno se va, el reino inconmovible está aquí. El reino inconmovible de Jesucristo está aquí. Por eso tú y yo, cuando celebramos la Santa Cena, somos partícipe del cuerpo victorioso, del cuerpo resucitado. Acuérdate una cosa, atención, hay algunos que comen carne, otros no comen carne, pero cuando comemos, espiritualmente hablando, la carne de Jesucristo, ayer fuimos a comer. Yo comí unos espagueti o algo así, algo de pasta, riquísimo. Pero mi yerno que iba conmigo comió carne. ¿Queréis saber una cosa? El animal que dio esa carne murió. Él comió la carne de un animal muerto. Pero cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, comemos la carne del Dios vivo. Yo sé que es un misterio, yo sé que es un misterio, yo sé que no es fácil de comprender, pero la fe abraza lo que no se comprende, la fe cree lo que no se puede explicar. La carne de Jesucristo, en la Santa Cena comemos su carne. No la carne de un muerto, no, sino la carne, la vida, el cuerpo del resucitado Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es tan importante celebrar la Santa Cena con fe. Esa Santa Cena te llena con vida. Esa Santa Cena te da mejor nombre, mejor esperanza, mejor pacto, mejor ministerio, mejor promesa, mejor sacrificio. Todo es mejor. Cuando tomas la Santa Cena, estás proclamando las cosas van a ir mejor, mejor, mejor. Por eso es tan importante celebrar la Santa Cena. Tan importante celebrar la Santa Cena. Porque ahí somos partícipe del cuerpo, del Verbo que se hizo carne, del Dios que nunca pecó, del hombre que siempre fue obediente al Padre y a sus leyes. La Santa Cena es el Pesaj de la gracia. La Santa Cena es la Pascua del pacto bajo la gracia. La Santa Cena es lo que los judíos celebran como Pesaj, la salida de Egipto. En la Santa Cena nosotros celebramos la salida del infierno, del pecado y de la muerte. Por eso es tan importante celebrar la Santa Cena.